Buenos días para todos. Esperamos un momento a ver quién más se puede unir. Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Deseo que tengan un excelente inicio de semana, que todo vaya muy bien. Esta semana entonces ya sabemos que el viernes viene la recompensa, que ya vamos a tener todos una semanita de descanso, de reflexión, y espero que todos estén muy dispuestos para eso. Les recuerdo entonces que estamos hablando de toda esta parte de la modalidad, las modalidades del texto narrativo. La semana pues antepasada vimos, la semana, ay, yo no estaba grabando. Muchísimo ánimo, muchísima dedicación, que estos trabajos sean muy buenos, que tengan buena ortografía, que tengan una redacción excelente. Si quieren hacerle imagen, también lo pueden hacer. Todas esas cosas suman y ya saben que los elegidos
les queda en superior el primer periodo y van a tener ya su primera publicación en el libro de los 60 años de la Monseñor, que eso es muy importante. Y a su vez recuerden que es la nota de un mes. Entonces, esa nota se va a duplicar. Vamos entonces a recordar que estamos hablando de toda esta parte del texto narrativo. Recordemos que el texto narrativo es el que nos cuenta historias, nos narra entonces algunos hechos que pueden ser fantásticos, que pueden ser incluso desde la realidad. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar un suceso de la vida real y lo vamos a transformar en un texto fantástico. Ya más adelante les voy a explicar cuál sería entonces el taller. Pero en este caso es tomar un suceso real, un suceso histórico y plasmarlo ya y convertirlo en algo histórico. Algo desde la realidad, algo verdadero, algo que realmente sucedió, lo llevamos al plano de lo fantástico. La clase pasada entonces habíamos visto el cuento, que lo habíamos hablado y habíamos identificado como un texto corto, un texto que tiene pocos personajes, un texto entonces que desarrolla una sola línea temática. En ese caso hablamos, por ejemplo, de Caperucita Roja, hablamos de los textos de Manuel Mejía Vallejo, eh, un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es muy, muy, muy importante también en esta literatura latinoamericana con el cuento, porque es capaz de cuentos cortos en un texto corto, convertirlo en un cuento con una grandeza increíble. En la novela entonces ya tenemos que es también escrita en prosa, pero que ya tiene mayor profundidad, que son pequeños mundos que se conectan en un determinado momento, que por tanto va a tener mayor número de personajes que el cuento. El cuento al ser corto, los personajes no son muy abundantes. En cambio, en la novela sí hay mayor número de personajes. Tenemos el mito. Habíamos hablado entonces también la clase pasada que en el mito nos cuentan una historia, pero que habla del origen de algo, del origen del universo, del origen del hombre, del origen del mundo en general, del origen de la luna, del sol. En ese caso entonces aparecen seres fantásticos, dioses, y que siempre hablan del origen de algo y siempre van a estar muy ligados a la condición humana. Entonces siempre siempre va a haber presencia de deidades. Por ejemplo, en la religión católica, el mito de la creación del mundo, siempre entonces aparece el Dios católico y nos hablan entonces de cómo él, que básicamente lo celebramos la próxima semana, en 7 días creó todo lo que se llama mundo, los animales, separó el cielo de la tierra, el agua de la tierra, entonces en ese caso nos están hablando del origen de algo. También tenemos la leyenda, que en la leyenda entonces ya también es un relato, pero más de lo popular. Recordemos que la clase pasada veíamos que ya no aparecen seres como los dioses, los buenos, sino que ya aparecen más en el plano de lo profano, es decir, aparecen demonios, duendes, brujas, monstruos, y en nuestra cultura campesina siempre va a haber presencia de estas leyendas. Cuando, por ejemplo, vamos a la finca de nuestro abuelo, si ustedes tienen la fortuna de todavía tenerlos vivos o de las abuelas, entonces ellos nos empiezan a contar que cuando estaban jóvenes una bruja los molestaba, que sentían un ahogo en el pecho, que era una vecina que estaba enamorada de él. Entonces siempre nos cuentan esas leyendas y en ese caso son fabulosos, se toman entonces como un hecho popular con hechos fantásticos. Ellos tienen esa certeza de que realmente les pasó, pero realmente nadie puede confirmar que eso es algo verdadero. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos otros, eh, otra modalidad importante. Entonces, ahora vamos a ver la anécdota, que también es un tipo de texto narrativo. Me confirman si están viendo el video. Sí, profe, sí. Sí, profe.
Hola niños, ¿qué hacen? Muchas cosas sobre cómo comunicarnos. Con el profesor Álvaro aprendimos lo que es una narración. ¿Cómo nos podrías ayudar tú? Pues mira, Beto, comunicarnos es algo muy importante. Desde el origen del ser humano ha existido la necesidad de comunicarse con los demás. Por eso, en esta oportunidad les hablaré sobre lo que es una anécdota. Gracias, Anita. Qué interesante saber sobre este tema. Qué bueno, niños, les voy a contar lo que me sucedió. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado, así que me vestí con ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó, pero de un momento a otro las nubes taparon el cielo y todo se tornó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo empezó a llover y no tenía paraguas. Por eso corrí y corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el piso estaba muy mojado y caí sentada en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí mucho. Me levanté y me fui como si nada hubiese pasado. Después, Listo, en este caso entonces vemos que la niña nos está narrando algo que le sucedió, algo verdadero. Entonces en ese caso nos está diciendo que se había vestido para un día soleado, como nos está pasando mucho a muchas y muchos en este momento, pero que de repente se puso a llover, no tenía paraguas, corrió, se mojó. Entonces en ese caso nos están diciendo que la anécdota es eso, es el relato, es la narración de un hecho raro, cómico, de suspenso. También podemos utilizar la anécdota como un hecho de suspenso. Y muchas veces, ¿para qué nos sirve? Para ejemplificar. Por ejemplo, a quienes no han tenido esa dicha de reunirse con los primos y empiezan a contar, bueno, vamos a contar anécdotas de terror, ¿qué les ha pasado de raro? Entonces empiezan, no, yo una vez me quedé viendo películas hasta tarde sin permiso de mi mamá y de repente empezó a sonar algo en la cocina horrible. Yo pensé que me iba a morir, me tocó irme a dormir con mi mamá porque estaba súper asustada. Entonces, en ese caso, narramos un hecho, narramos un suceso que nos pasó y eso se considera como una anécdota. Es muy importante porque, por ejemplo, yo puedo utilizar la anécdota para ejemplificar. Cuando yo, por ejemplo, les pida más adelante y estemos trabajando el texto argumentativo, yo les puedo decir, ah, no, bueno, hagamos una argumentación, un texto argumentativo a partir de un tema y ustedes me pueden utilizar la anécdota incluso como un argumento, porque eso también sirve para ilustrar o para ejemplificar. Entonces, en ese caso, la anécdota es muy importante porque se toma como un texto narrativo que nos ayuda a ilustrar algo que también sirve para reírse, porque también cumple esa función o algo extraño, algo fuera de lo común y siempre las personas que son muy dadas a trabajar la oratoria, en ese caso, utilizan muy bien la anécdota e incluso le añaden ciertas cosas, le añaden ciertos fenómenos, cierta parte de la historia que no pasó, pero que eso hace que le dé más profundidad al texto. Entonces, por eso es muy importante este tipo de texto. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo. En este caso, entonces, tenemos otra modalidad que son las historietas. Siempre, entonces, ¿cuál es la característica más importante de la historieta? Que es a partir de la imagen que narramos la historia. También hay texto, pero el texto no es lo que predomina. En este caso, lo que va a predominar es el dibujo, es la imagen. Vamos a ver. Bienvenidos. Suena divertido. Tías, ¿dónde las obtuviste? Son geniales, ¿no? Son de Mafalda. Las leía mi mamá y me las prestó para que las lea yo también. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué quiere decir crash, block, gloop? Son cosas propias de las historietas. Es importante esto que está diciendo este niño porque siempre aparece la imagen y siempre aparecen este tipo
expresiones que pueden estar entonces en un círculo o pueden estar no en un círculo, sino encerrados como en forma de estrella. Dependiendo de lo que se quiera expresar, se va a utilizar este tipo de imagen. Por ejemplo, cuando yo digo plop, posiblemente alguien se cayó de manera descuidada o algo se le cayó. Cuando digo crash y aparece esta imagen, en este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces estoy representando algo ruidoso, un choque, un golpe. Entonces, en ese caso, toda esta imagen representa algo. Son cosas propias de las historietas. Recordemos juntos lo que nos explicó la seño sobre las historietas. Hoy traje para leer un tipo de texto particular que a mí me gusta mucho. Si yo les pregunto, ¿qué es una historieta? ¿Qué me pueden decir? Las historietas son formas de contar historias. Exacto. Las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Se lee sin saltear ningún cuadro, porque cada cuadro o viñeta representa un momento de la historia. Es importante que en esta parte de la historieta es algo secuencial. Yo no puedo pasar del primer recuadro al último, porque en este caso no estaría identificando toda la historieta. Siempre hay un 1, 2, 3, 4 y siempre seguimos una secuencia para poder saber de qué trata la historia. Y es importante también resaltar que en este caso, en la historieta, también tenemos inicio, nudo y desenlace, porque también nos están contando una historia en la que prevalece o en la que predomina más la imagen que el texto, pero de ahí también podemos extraer la historia. Algo importante que es muy diferente, la historieta, que en este caso, en la historieta, nos están contando una historia y pertenece a ese texto narrativo. Diferente, por ejemplo, a la caricatura, que en la caricatura ya no decimos que es un texto narrativo, sino que en este caso es un texto argumentativo, porque en este caso entonces utilizamos el dibujo para poder dar la crítica de algo, de algún suceso. Es por ejemplo, muy común que este periodista Matador, ¿están viendo la imagen que les estoy proyectando? Sí, profe. En este caso, entonces, es diferente la historieta porque en la historieta nos cuentan una historia. En la caricatura no nos cuentan una historia, sino que lo que se hace es una crítica de algo. Matador, por ejemplo, es antiuribista totalmente. Entonces, todos los días podemos ver en sus redes sociales que a partir de un dibujo, a partir de una imagen y de pocas palabras, él reafirma su posición. Entonces, por ejemplo, en esta dice paz secuestrada, entonces dibuja la paloma de la paz, encima dibuja a la persona que representa a Uribe y en este caso dice la paloma, ¿y cuáles son tus peticiones? Aún no sé, sigue volando. Y Álvaro Uribe con el arma, porque ustedes ya saben que a Uribe se le ha acusado de falsos positivos y de paramilitar, entonces en ese caso está haciendo con una imagen, pero dando una crítica. Entonces es diferente la caricatura a la historieta, porque en la historieta vamos a utilizar entonces la imagen para contar un cuento, una historia. En la caricatura utilizamos la imagen para dar una crítica. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Claro. Ninguna, profe. Listo. Pues ya aparece como maneras de dividir espacios, de dividir cosas. Listo. Entonces, en este caso, tenemos otra tipología, otra modalidad, que es la fábula. La clase pasada trabajamos bastante en los textos de la fábula, trabajamos 3 fábulas de Esopo exactamente. En ese caso vamos a entender la fábula
como un texto que nos va a contar una historia, pero que siempre va a estar protagonizada por La fábula. animales. Es corta, pero siempre nos va a dejar una enseñanza que en este caso es una moraleja. Eso es lo que nos deja siempre una fábula. Siempre los animales van a representar un comportamiento bueno o malo del ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando nos aparece el burro o un burro en una fábula, siempre va a ser la representación de la poca inteligencia, ¿cierto? Por eso decimos popularmente, es que él es un burro, porque los burros siempre son como sinónimo de la poca inteligencia. Si aparece, por ejemplo, un león, en ese caso, por ejemplo, lo podemos identificar como una persona vanidosa, pero a su vez una persona muy sabia. Aparece, por ejemplo, la hormiga, y la hormiga siempre va a ser la representación del trabajo, de la dedicación. Siempre la zorra o el zorro, por ejemplo, va a representar la astucia, siempre la inteligencia. Entonces, en ese caso, en la fábula van a estar representados los comportamientos del ser humano a través de los animales. Siempre va a dejar una enseñanza, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, siempre va a ser protagonizada por animales. Tenemos como estamos trabajando así como por pares, tenemos entonces, por otro lado, el apólogo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el apólogo, ¿qué es? Es una historia, pero no es protagonizada por animales, es protagonizado por seres humanos, por seres comunes y corrientes. ¿Y qué es lo que hace? También dejarnos una enseñanza a partir de ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo tengo la parábola de las 7 vírgenes de la Biblia. Entonces nos dice que debemos estar preparados para la llegada Juan de Dios, que tenemos que estar, como nos dicen nuestras madres y nuestras abuelas, confesados, siempre esa preparación para cuando Dios venga, porque nadie sabe el día ni la hora. En ese caso vemos que las parábolas bíblicas nos están dando una enseñanza a partir de una historia y los protagonistas son seres humanos comunes y corrientes y cercanos a nosotros. Diferencia a la fábula y el apólogo, que en la fábula sus protagonistas son animales, en el apólogo son seres humanos. ¿Y en qué se parecen? En que ambos nos dejan una enseñanza, en que ambos tienen esa funcionalidad de ser textos didácticos porque nos buscan enseñar, cambiar nuestro comportamiento. Veamos un pedacito de un apólogo. El campesino y la roca. La historia cuenta que un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino y luego se escondió para ver si alguien la quitaba. Algunos de los comerciantes y cortesanos más adinerados del reino pasaron por allí y simplemente rodearon la roca sin intentar moverla. Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno intentó moverla. Cierto día pasó por allí un campesino con su carreta cargada de verduras. Al aproximarse y ver la roca, bajó la carga que traía y con su carro y los caballos trató de moverla hacia un lado del camino. Después de mucho trabajo, logró moverla y despejar la ruta. Mientras recogía su carga de vegetales, notó que en el lugar donde estaba la roca había una bolsa que contenía una gran cantidad de monedas de oro y una nota del rey que decía: «Las monedas de oro son para la persona que logre mover la piedra del camino». El obstáculo que para muchos era un impedimento para seguir adelante, para el campesino solo fue una oportunidad de demostrar que nada puede entorpecer el camino de nuestras vidas. Listo, entonces vemos que en este caso nos están narrando una historia
y nos están dejando una enseñanza. Eso es el apólogo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. Todas las modalidades del texto narrativo. Listo, entonces vamos a explicar el taller. Entonces vamos a leerlo. Dado que este trabajo es de análisis, consulta y dedicación, será el trabajo de un mes. Para ello tendrás mi acompañamiento total. Ya sabemos que la otra semana es Semana Santa. Después de Semana Santa no tendríamos encuentro, pero a la semana siguiente sí. Les recuerdo que después de Semana Santa ustedes me pueden escribir, me pueden preguntar, porque va a ser de asesoría, porque siempre voy a estar ahí pendiente. Lee detenidamente el siguiente texto histórico en el que nos cuentan cómo fueron los inicios de la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann. Luego señala los sucesos claves, es decir, que consideres más importantes en la historia de la institución. Para ello debes enumerar en orden cronológico qué pasó en cada momento. Como vamos a contar la historia, entonces primero qué pasó, luego qué pasó, quién nos dio el lote, qué pasó después, quién era Monseñor, por qué se le puso así. Eso es lo que quiero. Entonces dice, ahora elabora un cuento en el tema principal sea la reseña histórica de la institución. Para ello debes tener en cuenta las siguientes directrices. Debes cumplir con todos los elementos de la narración ya vistos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la narración? Debe tener un narrador, debe tener unos personajes, debe tener una estructura, inicio, nudo, desenlace. Deben utilizar entonces, por ejemplo, si van a utilizar una estructura lineal, primero paso esto, luego esto, lo pueden hacer, pero siempre utilizando toda esta parte de los textos narrativos. La extensión será de mínimo, como mínimo, una página tamaño carta, es decir, los que trabajen a mano me lo deben hacer en una hojita de blog, bien ordenadito. Se deben destacar los sucesos históricos más importantes de la institución, hacer uso de la imaginación y la inspiración. Si tus padres o familiares conocen datos nuevos o curiosos, los puedes mencionar en tu cuento, porque recuerden que sus papás, sus tíos, han hecho parte también de la institución. En la institución, por ejemplo, hay personas que me dicen, no, profe, usted le dio a mi hermanito, a algunas profesores y profesoras le dicen, usted le dio a mi papá, porque ya llevamos bastante tiempo allí, entonces, pues si ellos conocen datos curiosos, los pueden utilizar. Entonces, la idea es que ustedes lean esta reseña histórica, la lean, los comienzos, toda esta parte, primeros maestros, quién es don Leonel, quiénes son los directores de la institución, otros educadores, acá aparece bastante información. A su vez, en el Classroom también aparecen videos, aparecen otros textos, aparecen muchísima información que ustedes pueden utilizar para elaborar un cuento. Recuerden entonces, el foco, ¿cuál es? Cuento. Que deben utilizar los elementos de la narración vistos, que deben entonces tener unos personajes, que debe tener una secuencia lógica, primero qué pasó, luego qué pasó y poder contar una historia. Que yo quiero hacer mi cuento en el que el personaje principal sea un niño. Entonces ese niño se va a sentar y le va a contar la historia a sus amigos. Lo pueden hacer. Es que yo quiero que el personaje central del texto sea un profesor. Entonces el profesor nos va a contar la historia, entonces yo empiezo a hacer mi narración. Entonces esa es la idea. Primero que ustedes se apropien de toda la información que hay de la institución. Ustedes también, como ya les dije, pueden encontrar incluso toda esta información, la pueden encontrar también en el Classroom. En el Classroom, ustedes, por ejemplo, pueden acá ingresar al Classroom de la institución, de mi clase. Vamos a abrirlo, ¿lo están viendo? Lo que estoy abriendo en el Classroom. No, profe. No, profe, todavía no. Listo, yo creo que ya. Entonces acá aparece trabajo de clase, acá aparece texto narrativo. Entonces acá aparecen el taller, aparece la reseña, aparecen
el taller el video de la clase pasada, aparece un video, aparece algún PDF donde nos explican algo sobre Monseñor Víctor Wiedemann, aparece una madre de familia que ha hecho parte de la institución por mucho tiempo y también pueden ver ese video. Pueden utilizar los recursos que quieran, pero la idea es que sea un cuento muy bien elaborado, porque recuerden, que están jugando 2 noticas porque va a ser el tema, el trabajo de un mes. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Ninguna, profe. Listo, recuerden que estoy a su disposición si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Recuerden no entregar esto la última semana, hacerlo, sino que se tomen el tiempo de leer toda la información, porque es importante, muy importante la calidad de este trabajo. Espero que tenga muchísimos textos excelentes, que yo diga, no sé cuál escoger para publicar, bien juiciosos, bien cuidadosos con la ortografía, con la redacción, repasen esos elementos de la narración para que tengamos unos resultados bien, bien buenos. ¿Listo? Sí, profe. Listo, Sí, un señora. abrazo para todos, muchísimas bendiciones. Recuerden que estoy a su disposición esta semana. La próxima no, porque estamos en descanso, pero a la semana siguiente estaré también con ustedes muy dispuesta. Un abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, profe,